Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Es un gusto tenerlos con nosotros domingo a domingo, acompañándonos a través de este programa, pues que ya tenemos un tiempito al aire y pues ya nos conocemos, lo sentimos parte de la familia. Y les seguimos invitando, hermanos, que pongan sus dudas en sus comentarios para un día hacer un programa especial. Y aquí con mis hermanos que conocen más del tema de demonología, que es este programa va por esa línea, pues vamos a ir contestando todas sus dudas. Queremos agradecer, mandar un agradecimiento especial a la página RAC, Rincón de Apologética Católica, que nos permite este espacio para compartir nuestra fe, para crecer en conocimiento y crecer en sabiduría, sobre todo este apartado que tiene la Iglesia Católica sobre esta teología de demonología. Hermanos, pues bienvenidos. Nuevamente es un gusto para nosotros compartir nuestra fe con ustedes. Gracias también a todas las páginas hermanas que se unen para transmitir este programa, para que este programa llegue a más personas y pueda tener ese fruto que nosotros deseamos, ese fruto esperado de pues hacer nacer en nuestros corazones ese deseo por conocer más las cosas de Dios, enamorarnos, arder de amor por nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos dicho desde que inició este programa. Siempre presente hay que tener el triunfo universal, el poder de nuestro Señor Jesucristo, que está por encima de todas las cosas. Nuestro Señor ha vencido y nos da esa victoria a todos nosotros que nos unimos a Él y queremos pues tener ese don de la perseverancia final para un día estar en su presencia. Pues hermanos, como ustedes ya me conocen, mi nombre es Antonio Valencia, soy católico, sirvo en una parroquia que se llama Los Santos Reyes, pertenezco a esa parroquia, yo doy mi servicio en una capilla que se llama La Divina Providencia, ahí doy mi servicio en un grupo que se llama Renovación Carismática. Le doy gracias a Dios por su llamado, porque ser católico pues no es un esfuerzo de cada uno de nosotros, sino es un llamado especial de Dios que nos ha hecho y pues el hombre en su libertad responde y aquí estamos nosotros que hemos respondido a ese llamado. Hermanos, vamos a empezar invitando a que se presente nuestro hermano, que es un honor, es un gusto tenerlo aquí. ¿Desde cuándo? Desde que inició el programa hemos querido tenerlo, pero hoy se nos ha presentado la oportunidad de tener a nuestro hermano, que pues mejor le voy a abrir el micrófono a mi hermano Víctor para que él se presente. Él nos va a estar acompañando. Vamos a hacer una entrevista aquí, el grupo va de Retro Satana, y nuestro hermano pues nos va a compartir de su conocimiento. Mi hermano Víctor, adelante, preséntese, hermano Víctor Gamboa. Bueno, gracias mi querido hermano Antonio. Gracias también a Luis y a Xiomara por la entrevista. Gracias a Rap. De verdad para mí es el honor, en realidad, estar aquí con ustedes. Bueno, yo me llamo Víctor Gamboa Delgado, soy de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Estudié teología, me gradué con la especialidad de Pastoral de la Salud en el Instituto Internacional de Teología de la Arquidiócesis de Guayaquil, avalada por la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid. Me desempeño como catequista en dos parroquias, Santa María Magdalena en la Floresta 1 y en el Guasmo, lo que es la parroquia La Dolorosa del Colegio. Y pues me dedico más que todo, aparte de ser catequista, a dar conferencias. Eso es lo que más me dedico, ¿no? En diversos temas. En realidad, en la demonología es lo principal, pero también en historia bíblica del Nuevo Testamento. Y en la Sábana Santa de Turín. En la parte religiosa, católica, eso es lo que yo más me dedico. Soy autor de un libro que se llama Teología Apologética, la verdad detrás de los testigos de Jehová, que fue publicado en el 2017, está en Amazon. Y un libro biográfico sobre la beata Mercedes de Jesús Molina y Ayala, una beata católica, evidentemente, muy conocida acá en nuestro país.
¿sí? En el Ecuador, ¿sí? Fundadora de la Congregación de las Hermanas Marianitas que se encuentra en los 5 continentes, ¿sí? Mi deseo más grande es ser diácono permanente, si Dios lo permite en algún momento. Para eso ya me estaré preparando, ¿no? Bueno, también en la medicina, en la respiratoria, trabajo en área crítica, en cardiología, en la unidad de cuidados intensivos y en emergencia. Y pues en el campo de la historia, que Dios también me ha dado la oportunidad de poder trabajar, me desempeño como miembro de algunos organismos culturales e históricos, como por ejemplo el Club Cultural Guayaquil, el Club de Historia del Archivo Histórico del Guayas, y también en la agrupación cívica y cultural Amigos de la Historia, Amantes de la Historia, perdón. Como historiador de la independencia de Guayaquil y también de la fundación de Guayaquil, y también sobre el prócer José Joaquín de Olmedo. Es decir, me desempeño en el ambiente religioso católico y también en el aspecto histórico, ¿sí? Más allá, pues bueno, gracias a Dios, de mi profesión, que es la salud, ¿no? Que es hermosa, ¿no? Y bueno, a eso me dedico con la bendición de Dios, ¿no? Pues muchas gracias hermano Víctor por estar aquí, tomarse ese tiempo pues para compartir con nuestros hermanos la fe y pues de su aprendizaje. Lo vamos a aprovechar hoy, pues que lo tenemos aquí. Pues vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara a que se presente. Adelante, hermana Xiomara. Gracias, hermano Antonio. Estoy feliz de estar aquí contigo, con Luis y sobre todo con Víctor. Yo pues lo he escuchado y debo confesar que cuando envía sus notas de voz con todas esas lecciones, esas enseñanzas, las escucho una y otra vez para que se me queden. Estoy muy emocionada de tenerte aquí, Víctor, honestamente. Es así que se me hizo, ¿verdad? Conocerte y ahora escucharte. Y le doy gracias a Dios por esa grandísima bendición. Es impresionante. Yo también soy amante de la historia y escuchar que eso también es parte de lo que tú haces me emociona muchísimo. Pues yo soy de Guatemala, los saludo desde el país de la eterna primavera. Soy casada, tengo una hija. Pues estuve un tiempo en receso, dadas las cosas que nos pasaron en la comunidad anterior, y porque mi párroco, donde yo estaba trabajando, tuvo un cambio de parroquia. Entonces ahora ya estoy con él nuevamente en un santuario que se llama el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en la zona 1 de aquí de la ciudad capital, apoyándolo directamente en temas de producciones de sus enseñanzas. Y ahora con la alegría de que es el vicario general de la arquidiócesis, acabado de nombrar un grandísimo maestro, y pues en esas estoy, además de ser asesora de una banda católica de aquí de Guatemala llamada Mar Abierto. Así que bienvenido, Víctor, y me callo porque quiero ya escucharte. Gracias, hermanita, saludos muy a amable. todos. Gracias, hermana Xiomara. También muchas gracias por darse este tiempo y por compartir la fe con nosotros. Es un gusto para mí, pues, estar con ustedes compartiendo este programa. Hermano Luis, adelante, prenda su micrófono. Voy a ser breve. Mi nombre es Luis René Juárez, de Guatemala, ya me conocen. Trabajo para la arquidiócesis en el CEPAF, Centro de Formación Parroquial. Soy catequista en mi parroquia San Pablo Apóstol. Doy clases en el CEPAF y así también doy formación a catequistas de las casitas de misión de Santa Llana Vereta, que es mi comunidad, mi pequeña comunidad, mi pequeña casita. Y eventualmente pues damos algún tipo de apoyo a otros ministerios, a otras comunidades, y orgullosamente pues estamos aquí en Va de Retro Satana. Para mí en lo particular, quiero decirlo antes de empezar, es un gustazo que esté mi hermano Víctor. Somos amigos desde ya hace varios años. Increíblemente no hemos podido conocernos porque yo estoy en Guatemala, mi hermano Víctor está en Guayaquil. Su carrera también le exige mucho tiempo, pero es una bendición. Siempre he tenido la disposición de él, me ha ayudado en muchísimos aspectos.
en orientación muchas veces de demonología, opiniones sobre algunos casos específicos, pero especialmente tengo la amistad con él sincera, abierta, y eso a mí me entusiasma. Pues mi hermano Víctor me ha referido a diferentes programas, a lo cual yo siempre estaré eternamente agradecido. Y para mí es un honor tenerte aquí, mi hermano Víctor Gamboa, y de verdad espero algún día abrazarte y decirte lo mucho que te estimo en persona. ¿Oíste? Este programa en su concepción original era que estuviera con nosotros, Víctor y su servidor, pudiendo hablar con Antonio, pero por todas las actividades que mi hermano realiza y por la parte de la medicina, pues a veces ha sido imposible el estar, pero ahora que está con nosotros, yo quiero que lo aprovechemos al máximo, porque así como mi hermano Antonio tiene una capacidad de la palabra que uno dice, a la gran, ¿cómo hace para saber tantas cosas? Mi hermano Víctor es una enciclopedia, ¿sí? Y eso lo vamos a aprovechar. Y para toda la audiencia de Va de Retro, quiero decirles que estoy, como decía mi hermana Xiomara, entusiasmado, contento y alegre por tener a Víctor Gamboa aquí con nosotros, porque originalmente tendríamos que estar, pero comprendemos que su función también es salvar vidas humanas. Así que mi hermano Víctor, hoy yo prometo no hablar mucho, sino que el tiempo será tuyo y de Antonio. Y ya pactamos con Xiomarita que íbamos a hablar poquito. Solo si hay alguna dudita, alguna situación, vamos a hablar porque el tiempo quiero aprovecharte al máximo. ¿Oíste? Entonces, bienvenidos y la oración. Gracias, mi querido Luis. Sí, vamos. Gracias, hermano Luis. Vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara que nos haga el favor de ponernos en la presencia de Dios, pues para que nos introduzca a través de la oración y ya para empezar de lleno al programa. Adelante, hermana, con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar unidos a ti, de estar unidos a través de estas ondas digitales, a través de nuestra audiencia, con nuestra audiencia. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ese regalo, por esa bendición, especialmente por tener la oportunidad de tener en este programa a nuestro hermano Víctor, a quien te pedimos bendigas, a quien pedimos lo protejas y lo ayudes en toda su misión. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que envíes ángeles y que envíes a San Miguel Arcángel a proteger este programa, a protegernos a nosotros, a proteger a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento. Te damos gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo acerca de nuestra amada Santa Madre Iglesia. Gracias por tantos regalos, gracias por tanta enseñanza, gracias porque nos llenas de ti y nos ayudas a comprender cuáles son los obstáculos para poder llegar a esa visión salvífica y poder gozar algún día de la presencia de esa familia trinitaria, de ganar la vida eterna para estar finalmente contigo, que es para lo que Cristo Jesús vino aquí a salvarnos. Te bendecimos, te glorificamos y te adoramos. Nos ponemos delante de María Santísima para protegernos con su manto sagrado, con su manto de amor, y que nos proteja, que nos cuide e interceda siempre por nosotros. Amén. En nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Amén. Pues nos ponemos cómodos para esta enseñanza, aprovechando a nuestro hermano Luis que nos acompaña. Gracias a todos los hermanos que se están uniendo y que están pues aquí acompañándonos en el programa de Va de Retro Satana. Hermanos, pues nuestro hermano tiene conocimiento en varios temas, pero hoy lo vamos a aprovechar en esta línea de demonología para que él nos presente de qué se trata, qué es, qué debemos de hacer, por qué es necesario conocerla. Todas estas preguntas, pues nuestro hermano va a estar dando respuesta y vamos a empezar con la primera pregunta para mi hermano Luis y vamos a abrir nuestro corazón, hermanos, todos ustedes que están allá enfrente de cámaras, pues tratar de abrir nuestro corazón para poder entender
esta doctrina que enseña la Iglesia Católica. Pues hermano Víctor, otra vez bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Pues la pregunta inicial, y vamos a empezar desde el principio, ¿qué es demonología? ¿De qué se trata esta doctrina, hermano Víctor? Ya, la palabra demonología o el término demonología la podemos dividir en dos palabras griegas. Daimon, que lo traducimos como demonio o genio, y logos como enseñanza o estudio, es decir, el estudio acerca del demonio. Concretamente, la demonología estudia a los demonios. En este tratado teológico no entran los ángeles buenos o espíritus buenos, porque para eso tenemos otra rama, que es la angelología. Ángel, logo, estudio o tratado. Ahora, la demonología y la angelología son estudios que forman parte de la teología dogmática. En la teología católica lo estudiamos dentro de la teología dogmática. Las iglesias protestantes lo suelen estudiar dentro de la teología sistemática. Nosotros dentro de la teología dogmática. Entonces es eso. Demonología es el estudio teológico del demonio, de su naturaleza, de su función, de cómo actúa en nuestras vidas, cuál ha sido la historia del demonio a lo largo de su existencia, es decir, todo lo concerniente al demonio. Ahora, hay que recalcar que nosotros como cristianos católicos estudiamos la demonología desde nuestra religión. ¿Por qué digo esto? Porque los musulmanes tienen su propia demonología, los judíos tienen su propia demonología, los satanistas tienen su propia demonología, los ocultistas por consiguiente, etcétera, etcétera. Es decir, que la demonología no es un tratado exclusivo de la Iglesia, pero sí podemos decir con plena seguridad y convicción de que el estudio teológico de la demonología es el más completo, es el más estudiado, es el que yo diría es la verdad a la luz de la teología, es la que la encontramos dentro de la teología católica. ¿Por qué? Porque la verdadera razón, la verdadera imagen, la verdadera existencia del demonio y todo lo que se puede conocer de él en la plenitud lo encontramos a la luz del Nuevo Testamento. Solo a raíz del Nuevo Testamento vamos a conocer verdaderamente quién es el diablo y los demonios. Ya vamos a ver que en el Antiguo Testamento la imagen de este personaje, es decir, del diablo, Satanás y de los demonios, está un poco velada. Hay una razón, hay todo un contexto cultural, hay todo un contexto religioso, pero tiene una razón. Por el motivo por el cual esto está un poco velado. En el Nuevo Testamento ya no. Ahí sí vamos a ver desplegada la acción del demonio en su máximo esplendor y por consiguiente lo vamos a poder conocer más. Ahora, no quiere decir que solo en el Nuevo Testamento ya conocimos todo el demonio. No. Gracias a Dios tenemos a los exorcistas, que son aquellos que han completado todo ese conocimiento del demonio que nos deja el Nuevo Testamento. Y que gracias a los exorcistas y todos los casos que ellos llevan, es que podemos conocer incluso mucho más. Y es más, darle sentido a cosas que incluso no conocíamos o no entendíamos en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es un complemento entre lo que nos enseña la Sagrada Escritura, lo que nos enseña la Sagrada Iglesia, nuestra Santa Iglesia en su magisterio, y lo que nos enseñan nuestros santos sacerdotes exorcistas. Es por eso que yo digo que solo en la Iglesia Católica vamos a poder conocer en plenitud la verdadera enseñanza y existencia del diablo. Entonces, eso es la demonología, mi querido amigo, el estudio acerca no solo del diablo, porque para estudiar solo el diablo hay algunos tratados teológicos que estudian la satanología, es decir, a Satanás solo, como tal. No, aquí estudiamos no solo a Satanás, sino también a todos los demonios en general. Gracias, hermano Víctor. Y también para complementar este punto de la demonología, la Iglesia Católica tiene una razón el por qué estudia esta doctrina. Hay una razón especial y es porque el demonio es uno de los enemigos del alma y por eso pues tiene ese apartado pues para nosotros conocerlo y cuidarnos
nos enseña que es mentiroso desde el principio, lo dice nuestro Señor Jesucristo, y que su plan pues es apartar al hombre de ese plan que tiene nuestro Dios con todos nosotros. Es un tentador, pues es el que quiere apartarnos de nosotros. Por eso les digo, la iglesia tiene una razón, no solamente para que conozcan al demonio o ponerle interés, sino porque es un enemigo del alma, y para que estemos atentos sus hijos, y nos da las armas como madre. La iglesia, madre y maestra, nos da las armas para vencer a ese enemigo del alma. Hermanos, ¿algún punto que quieran tocar? Hermana Xiomara. Por el momento fascinada, todavía no. Soy sincera. Hermano Luis. No, a mí me encanta. A mí me encanta, y me encanta lo que dijo Víctor, que es: los exorcistas han dado a conocer, o sea, el Espíritu Santo, por las experiencias de los exorcismos, ha mostrado una revelación adicional a lo que muchas veces se había quedado como limitado en algún momento dentro de la doctrina. Ahora esto se ha ampliado, y eso a mí me fascina y me alegra tanto que nuestro hermano Víctor lo comente, porque quiero que nos demos cuenta. Hay cosas que a veces los exorcistas precisamente han revelado por inspiración del Espíritu Santo, lo que los demonios, obligados por María Santísima, San Miguel y los coros celestiales, ha revelado aspectos no solamente doctrinales, sino que también aspectos puramente escatológicos, y eso es maravilloso. Gracias, Víctor, y por favor, sigue, porque estamos aprendiendo contigo. Sigue hablando con toda amplitud. Gracias, hermanos. Gracias. Fíjense, esta pregunta que sigue me encanta, porque hay mucho desconocimiento. Mi querido Antonio, sí. Discúlpame que te interrumpa, que quisiera acotar una cosita que tú dijiste que es importante. Claro. Que el demonio es uno de los 3 pecados del alma. Yo diría una cosa: es el más importante de los enemigos de Dios. Te voy a explicar por qué. Porque observa que dice Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, que el primer pecado o el pecado entra al mundo por culpa del hombre. Claro, es un término genérico. En realidad entra por culpa de Satanás. Satanás es la que pone la tentación a Eva, y por consiguiente entra el pecado. Satanás es el que produce tentaciones, como dice Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, a Jesucristo antes de empezar su ministerio. Satanás es el que incita a Judas Iscariote para cometer y entregar a Jesús a las autoridades, acusándolo primero de blasfemia y luego de insurrección. Es decir, Satanás es el enemigo principal de Dios por los acontecimientos antes mencionados. Por consiguiente, la importancia de estudiar al diablo, a Satanás y a los demonios, no solamente que es una realidad bíblica, sino que además, si se trata de prescindir del diablo en la economía de las escrituras, esta quedaría verdaderamente con muchas interrogantes. Es más, que quedaría hasta cierto punto oscura. ¿Por qué? Porque, a ver, Jesús, Dios, ¿por qué se encarna como hombre? Para salvarnos del pecado. ¿Quién trae el pecado? Satanás. Es decir, todo se produce por culpa del diablo. El Papa Paulo VI, el 15 de noviembre del año 1972, en una alocución que se llamó Líbranos del Mal, él hace una pregunta y dice: ¿cuál es la necesidad hoy en día de la iglesia? Y dice el Papa, el gran Papa Paulo VI, una eminencia, él responde: no os maraville como simplista o hasta como supersticiosa e irreal nuestra respuesta. Observen, hermanos, una de las más grandes necesidades es la defensa de ese mal que llamamos el demonio. Eso es algo que no solamente fue existencial en la época del Papa Pablo VI, sino que además es vivencial, más aún hoy en día, como vemos que el diablo se desplaga con mayor facilidad. Abortos, eutanasias, etcétera, etcétera, tratando de destruir a la familia. Y dice, y continúa el Papa Pablo VI, porque eso es lo que nos quieren enseñar hoy en día, que el diablo es algo abstracto, es decir, es el mal, y el diablo no es el mal.
El mal es lo que ocasiona el diablo. El diablo es un ser personal y real, es una persona. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y temible. Se aparta del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien rehúse a reconocer su existencia, quien además haga de él un principio autónomo, sin tener origen de Dios, o lo explica como una pseudo-realidad, que es lo que nos quieren enseñar hoy en día. Una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestros malestares. Eso es algo que lo estamos viviendo. Eso es algo que lo estamos viviendo. Cada vez nos quieren hacer creer que el diablo no existe y que se lo puede traducir simplemente como el mal. Y no es así. Al final de la oración del Padre Nuestro, en arameo, porque Jesús la dijo en arameo, Jesús dijo, apotupunerú, líbranos del maligno. No dijo líbranos del mal, líbranos del maligno. Y el término maligno es un título que se le atribuye únicamente a Satanás, ni siquiera a un otro demonio, al maligno. Es decir, Jesús, líbranos del mal. Yo cuando doy mis charlas siempre pongo un ejemplo. Si yo voy donde un médico y le digo, mire doctor, a mí me duele la pierna. Y el doctor me dice, bueno, tómate una paracetamol de 500 miligramos y te va a curar. Mentira, solo me está aliviando el dolor de la pierna. Dentro de 12 horas que pase el efecto del fármaco, me va a volver a doler la pierna. Es decir, no he erradicado lo que me produce el dolor. Es lo mismo. El mal es consecuencia del maligno. Para que se acabe el mal, hay que acabar con quien lo produce, el maligno. Y eso es lo que Jesús nos quiso decir en la oración del Padre. Entonces, es una realidad. Y yo pienso que es el principal enemigo de Dios y de los hombres. Satanás, el diablo y sus demonios. Eso, mi hermano. Gracias, hermano Víctor. Y sí, como usted dice, pues hay una enseñanza que nos han querido meter, se está metiendo poco a poco y no, pues aquí por eso me encantan estos programas, porque aquí sale a la luz la verdad. El demonio es un ser personal, enemigo del hombre, que está constantemente tentándolo para apartarlo del plan de Dios. Hermano, es que si Satanás hubiera sido solo el mal, entonces Jesús hubiera sido el hombre más mentiroso de la historia. Porque Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Son palabras de Jesús, no son palabras de tercera persona. Exactamente. Hermanos, esta pregunta, como les digo, me causó mucho interés porque a veces hay mucho desconocimiento. Yo me hacía estas preguntas. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Dios, el demonio, ¿cómo? ¿Siempre ha sido malo? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esa transición? ¿Cómo Dios hizo un demonio? Si Él es toda bondad, todo bueno. Por eso esta pregunta pues me parece muy interesante, hermano Víctor. ¿Cómo sucedió la caída de los ángeles a demonios? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué creó Dios y qué fue lo que se hizo y por qué se hizo? Hermano Víctor. Bien, ante todo, si nosotros observamos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del Génesis, donde se narra la creación, no solo del hombre, sino de todo lo que existe, observen que no se menciona nunca la creación de los ángeles. No sé si se han podido dar cuenta. Hay dos cosas que no se mencionan. Ni la creación de los ángeles, ni la creación del agua. El agua ya existía, ¿sí? Obviamente, Dios creó a los ángeles y al agua, pero me refiero que en la narración no aparece. Se da por entredicho que los ángeles ya fueron creados antes de el cosmos, de todo el universo, de los animales y del ser humano. Es decir, ya existía. ¿Qué es el demonio? Es un espíritu, ante todo. La palabra espíritu viene del latín espíritu y de la palabra hebrea ruach, que significa simplemente soplo o aliento de vida, ¿sí? En griego neuma, ¿sí? Entonces, el demonio, o los demonios, ante todo son seres espirituales, pero Dios no lo creó como demonio. Dios, lo único que Él creó son seres buenos, espíritus buenos. ¿En qué se parecían a Dios? En su naturaleza. Porque estos son de seres cuya naturaleza es espiritual y únicamente espirituales. Solo en eso. Pero hay algo que con lo que Dios los creó, que es lo que se llama el libre albedrío.
Dios no los creó eternos, ¿sí? Los creó perfectos, pero con libre albedrío. Es decir, que cuando ya tienen el libre albedrío, ellos podían determinar o hacer el bien o hacer el mal. Todavía no habían podido percibir la gracia plena de la acción beatífica de Dios. Todavía no. ¿Ya? Todo esto nos ayuda a Santo Tomás de Aquino, por si acaso. No es algo que Víctor se lo inventó. Ahora, estos seres que fueron creados con esa libertad, ¿sí? Porque si Dios hubiera creado seres buenos, solo condicionados para hacer el bien, ese bien que se traduce en amor ya no sería genuino. Es decir, los ángeles no podrían demostrar un amor a Dios porque todo está condicionado. Por consiguiente, no es algo genuino. Entonces, Dios los crea con el libre albedrío. ¿Para qué? Para que todos estos espíritus buenos, conforme amen a Dios, así mismo será la gloria que ellos van a alcanzar. Es decir, a mayor amor, mayor gloria. Entonces, Dios los crea como seres buenos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que en un momento de la historia, del tiempo, no Cronos, evidentemente, ¿sí? Sucede que uno de ellos, al menos eso nos enseña las escrituras y también la iglesia, uno de ellos, a quien después nosotros conoceremos como Satanás, ¿sí? Este ser espiritual, de naturaleza espiritual, de función angélica, y aquí quiero hacer una acotación, yo lo he enseñado a veces en el grupo. A veces creemos que estos seres espirituales buenos son de naturaleza angélica. No. El ser ángel no determina la naturaleza, sino la función, ¿sí? Porque la palabra ángel viene del hebreo malak, que significa mensajero o enviado. Es decir, que un espíritu, un ser espiritual, cuando cumple la función de llevar un mensaje de Dios, está cumpliendo la función de ángel, ¿sí? Miren lo que dice, por ejemplo, San Agustín de Hipona. El nombre ángel es nombre de oficio, no de naturaleza. Si preguntas por el nombre de esta naturaleza, se te responde que es espíritu. Si preguntas por su oficio, se te dice que es ángel. El ángel es, pues, un ser espiritual y solo espiritual. Y Gregorio Magno nos dice lo siguiente. Aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen el oficio de mensajero. Queda claro, ¿no? Entonces, estos seres espirituales buenos, ¿sí? Dentro de uno de ellos, como tenían el libre albedrío, a uno se le ocurrió rechazar a Dios. Tenemos tres hipótesis. Hay tres hipótesis que las voy a mencionar. Porque no podemos tener nosotros una certeza, porque la Biblia no nos menciona de forma explícita la causa de la caída del demonio. Solo de forma implícita. Y basado precisamente en esa implicitud es que existen tres hipótesis. La primera hipótesis es la que conocemos como la hipótesis de la soberbia. Esta hipótesis fue originada por Orígenes es el nombre, por Orígenes, padre de la iglesia. Orígenes, y luego aceptada por San Jerónimo de Estridón. Orígenes decía que este ángel, este espíritu bueno, ¿sí? Que no se llamaba Satanás, ya vamos a ver cómo se llamaba, que este espíritu bueno, ¿sí? Sintió soberbia de Dios, quería ser igual a Dios, obviamente no en divinidad, porque eso era imposible, por su propia condición, sino en poder. Y en eso, lo que hizo fue tratar de persuadir y convencer a otros ángeles de que Dios no era tan perfecto como lo aparentaba ser, y que podía tener una grieta de pecado y de imperfección. De esa manera convenció a una cantidad, no sabemos la cantidad, dice las escrituras, a una tercera parte de las estrellas, lo tomamos como de forma en Apocalipsis, como de una referencia, pero sin embargo no hay una cantidad, más allá de que son seres espirituales, ¿verdad? Y aunque son personales, humanamente no podemos contabilizarlos, salvo en los exorcismos, ¿eh? Ahí sí se puede, porque ellos suelen manifestar cuántos son. Entonces, resulta que convenció a muchos de ellos para que se vayan de su bando. En esa pelea, en esa lucha que dice el Apocalipsis, y hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles pelearon contra el gran dragón. Ojo, la serpiente antigua. Con Apocalipsis vamos a entender que esa serpiente que tentó a Eva era Satanás, porque el Génesis no nos dice que esa serpiente era Satanás.
Ustedes ven que Génesis solo nos dice que era una serpiente. Apocalipsis ya nos dice quién es esa serpiente, el gran dragón, el diablo, ¿ok? Entonces, en esa pelea, ángeles buenos que estaban firmes en la creencia, en su fe en Dios, resulta que se fueron para el bando de los malos y viceversa. Al final llega un momento en que todos se quedan encasillados. Ya unos decidieron libremente rechazar a Dios, que son los que luego se llamarán demonios, y otros se mantuvieron firmes en fidelidad a Dios y son aquellos que alcanzaron ahora sí la acción beatífica. ¿Qué es eso? Poder contemplar cara a cara y por la eternidad a Dios. Una vez que ya contemplas cara a cara a Dios, no tienes opción al pecado. Por más que tengas libre albedrío, no puedes tú cambiar el oro por una simple resina. No lo vas a hacer jamás. Entonces, antes de eso, esa era la prueba que nos menciona Santo Tomás de Aquino y que luego nos va a decir el padre José Antonio Fortea en su libro Suma Demoníaca, que es muy interesante. Entonces, esa es la primera hipótesis. Esa es la más difundida por Occidente hasta el día de hoy, es la que ustedes enseñan en las catequesis y las que nos han enseñado a nosotros. Pero, sorprendentemente, hay otra hipótesis anterior a esta, que fue aceptada por Tertuliano, fue aceptada por San Justino Mártir, por padres como San Gregorio de Niza, etcétera, que es la hipótesis, de la segunda, de los celos y la envidia hacia el hombre. ¿Pero por qué? Porque resulta que Dios dijo, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Observen que jamás Dios creó a los ángeles a su imagen y su semejanza, solo lo creó con su propia naturaleza. No es lo mismo tener la naturaleza igual a Dios que tener la imagen y semejanza de Dios, porque nosotros también tenemos la naturaleza de Dios. ¿Cuál es? Somos espíritus. Lo que pasa es que Dios no tiene carne, Dios no tiene cuerpo, pero nosotros también contemplamos la naturaleza de Dios, que somos seres espirituales. Pero aquí hay algo importante. Nosotros somos creados a imagen y semejanza. ¿Qué significa imagen y semejanza? ¿Que Dios tiene nuestra cara? No. Significa que Dios, mejor dicho, que nosotros poseemos los mismos atributos de Dios, que son misericordia, perdón, amor, piedad, paciencia, es decir, todas esas virtudes únicas de Dios. También las poseemos nosotros. Eso no poseen los ángeles. ¿Sí? Los ángeles fueron creados para adorar y para servir de enviados o mensajeros, pero ellos no tienen esas cualidades que tenemos nosotros. En ese sentido, sintieron celos. ¿Cómo es posible que nosotros, dicen los ángeles, que somos superiores en naturaleza? Claro, son superiores a nuestra naturaleza, porque ellos son solamente espíritus. Y nosotros tenemos la carne, que eso ya nos hace un poco imperfectos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, siendo inferiores en naturaleza, resulta que Dios los crea imagen y semejanza de Él, y nosotros, que somos superiores en naturaleza, no? Entonces, esa segunda hipótesis dice que ese fue el motivo por el cual Satanás se rebela contra Yahvé, diciendo eso. Tercera hipótesis, ya esta es muy tardía, data del siglo XVI, por un sacerdote dominico y uno jesuita, el padre Ambrosio Catarino, él es el dominico, y el jesuita Francisco Suárez. Ambos sacerdotes dicen que la tercera hipótesis también se llama de celos y envidia al hombre, pero, aquí viene el pero, la causa fue por la siguiente, que Dios reveló a los ángeles de antemano que Él se iba a encarnar como humano para salvarnos a nosotros del pecado. Y Satanás no iba a permitir jamás postrarse ante un hombre por mucho que sea Dios, es decir, Jesucristo. ¿Ya? Entonces, si yo soy Satanás, y yo soy, el gran ángel, el gran principal, el jerarca de todos los ángeles, el creado a la perfección, como dice Isaías capítulo 14, versículo 12, o como dice Ezequiel capítulo 28, yo no me voy a arrodillar ante Dios, que tiene una figura humana, que es un hombre. No lo voy a hacer. Y por eso se revela. Ahora, aquí hay una dificultad, Antonio, Xiomara y Luis. Desde el punto de vista cronológico. Es por eso que en esta tercera hipótesis yo le resto un poco de importancia, aunque suena muy convincente, pero yo le resto una importancia. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros sabemos que el pecado entra, como lo mencioné antes, dice Romanos, que el pecado entra por culpa del hombre. Sí, pero el pecado entró por culpa del hombre por instigación del demonio. Entonces, ¿cómo es esto? Si Dios decide venir a salvarnos del pecado, quiere decir que para ese entonces ya tenía que haberse revelado muchísimo atrás el demonio y haber cometido todos los pecados. Entonces, ¿de qué resulta ahora
que va a renegar el diablo. No sé si me hago entender. Es decir, primero sucede que el demonio comete el pecado y luego Jesús viene a salvarnos del pecado cometido por el hombre causado por las tentaciones del diablo. Entonces no puede ser posible que Satanás se rebele contra Dios por el hecho de que Dios decide ser hombre cuando en teoría ya tenía que haber estado aquí el diablo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esta tercera hipótesis, al menos a mí, no me deja del todo claro. En todo caso, ¿qué es lo que enseña la iglesia? La iglesia nos enseña ante todo la primera y la segunda hipótesis. Esa es la causa. Ahora, la soberbia. El apóstol el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, nos dice la causa de la caída del diablo. No dice cómo fue, pero dice la causa. El pecado fue la soberbia. Así de claro lo dice Pablo. Entonces, esas son las tres hipótesis basadas básicamente en la soberbia. Eso, mi querido Antonio. Gracias. Yo he escuchado en algunas comunidades, no sé de dónde ha salido, o si es una adhesión a la segunda hipótesis que tú comentabas, Víctor, porque yo he escuchado a personas que hablan acerca de que tenía celos a María Santísima por ella haber nacido o por ella estar dentro del plan de Dios eh, para nuestra salvación. Entonces él cómo se iba a rendir delante de una persona, de un ser humano, ¿verdad? Y eso también fue parte de. Y he escuchado eso, no sé si es en todos los lugares, pero aquí en Guatemala yo he escuchado esa teoría, digamos así, ¿no? ¿Tú qué podrías retroalimentarnos de eso? Bueno, si lo planteamos de esa forma, prácticamente entraríamos en la misma tercera hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque si decimos que el demonio, que el diablo vamos a llamarle Lucifer ya, Lucero, perdón, que Lucero siente envidia de María Santísima por todas las virtudes que son innegables, evidentemente, y resulta pues que por ese motivo se revela. Pero recordemos que para ese entonces, para la existencia o nacimiento de María, de esta madre, que si bien es cierto fue profetizada, ya desde antiguo existía el pecado. Entonces podríamos enseñar que el pecado no entra por culpa del diablo. Es verdad que el ser humano hubiera pecado con o sin diablo, eso es cierto, nos basta el libre albedrío para pecar, eso es cierto, es verdad. Pero también es cierto que la Biblia es explícita y clara al decirnos, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, y así lo confirma la Iglesia, que es lo más importante, de que el pecado entra por culpa del diablo. Entonces, si el pecado entra por culpa del diablo, tendría que María haber sido antes de ese evento, y sabemos que cronológicamente no es así. Pero también es innegable de que el diablo, al día de hoy, siente envidia de María. El padre Antonio Portea, en su famoso libro de Suma Demoníaca, hace una hermosa comparación, pero divergente, en cómo entre el diablo y Lucifer. Mientras el diablo se condena, María se salva cada vez más. Mientras el diablo se va deformando, María cada vez se santifica. Mientras el diablo, que era la gran luz, el lucero, resulta que termina en oscuridad. María, que nace sin bombas ni platillos, que nace como cualquier mortal, resulta que cada vez ella se convierte en esa nueva luz. Es hermoso ver cómo María, en la humildad, ¿verdad? Ella, que no ambiciona ser reina, resulta que se convirtió en reina. El diablo, que ambicionó ser rey, terminó siendo un diablo. Entonces, es innegable que le tiene envidia, y no solamente envidia, vemos todo el poder del demonio desplegado hacia el odio a María, principalmente en los hermanos protestantes, lamentablemente, y lo digo con todos mis respetos, pero es así, ¿sí? Pero, vamos, si tomamos esto como hipótesis, yo pienso que cronológicamente no sería correcto, pero tampoco podemos negar lo antes mencionado. Le tiene envidia, evidentemente, envidia, celos, vamos, creo que podríamos utilizar 1000 epítetos del diablo contra María Santísima, ¿no? Sí, yo una vez escuché a un predicador, hermano Víctor, que ahí en el Magnificat, allá en Lucas, donde nuestra Santísima Madre María, pues da esa oración tan hermosa, pone un paralelo donde nuestra Santísima Madre dice, desposeyó a los soberbios, ahí está la caída del demonio, y exaltó a los humildes. Es destronado en su soberbia el demonio, porque no sé, hermano Víctor, si no estoy en lo correcto, me lo dice, pero se dice que el demonio
era la criatura, el ángel más, no sé cómo explicarlo, más hermoso, más perfecto, más grande de la creación de los ángeles, y en su soberbia pues cayó. Y nuestra Santísima Madre, la Virgen María, en su humildad, en su pequeñez, ella fue exaltada en esa caída del demonio. Es una enseñanza que por ahí dio un predicador que le escuché muy bonita en el Magnificat de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Sí, o sea, sí, perdón. Sí, adelante. La tradición de la Iglesia, empezando por los santos padres de la Iglesia, nos ha enseñado, es decir, desde el inicio del cristianismo, que este ángel que hoy conocemos como Satanás, lamentablemente, fue el ser creado, el ser más importante creado por Dios, ¿sí? Por eso incluso en la Biblia se le llama el príncipe de este mundo. Príncipe significa principal o primero, ¿sí? Es más, San Pablo le llama incluso hasta el Dios de este mundo, claro, no en el sentido de divinidad, sino que en el sentido de que nosotros lo hacemos Dios de nuestras vidas con nuestro pecado. Ahora, esta tradición, esta hermosa tradición de los padres de la Iglesia, enseñanza de los padres de la Iglesia, parte en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 28, capítulo 12, ¿sí? Dice así, atento, el texto va dirigido a un ser humano, a Tiro, al emperador, al rey de Tiro. Pero un texto puede tener varios significados, ¿sí? Eso se llama hacer exégesis y hermenéutica. Varios significados, ¿verdad? Un mismo texto puede tener varios significados, ¿ok? Eras el sello de una obra maestra, colmado de sabiduría y de consumada belleza. Morabas en Edén, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas engalanaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda, y en oro labrados los aretes y pinjantes que llevabas, ¿sí? Hice de ti un querubín protector, centellante, estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Tu conducta fue perfecta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti la iniquidad. ¿Y cuál fue esa iniquidad de Satanás? Dice Isaías capítulo 14, ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir y por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono. Entonces, este ángel ambicionó ser igual a Dios. Recordemos la primera hipótesis. No ser igual a Dios, poner su trono a la altura de Dios. Es decir, soberbia. Entonces, en esos dos textos bíblicos, ¿sí? Que vuelvo a repetir, tienen un trasfondo histórico presente en ese momento, pero que también a la luz del Espíritu Santo nos dan una enseñanza a posteriori, ¿sí? De otro personaje mucho más importante que es Satanás, ¿verdad? Nos enseñan que fue un ser creado, perfecto, hermoso, en naturaleza, el principal de todos, pero que terminó siendo el peor de todos. Y hoy en día, fuera de Jesucristo, el ser principal que existe es su madre. Así de sencillo. Así es. Pues esos textos, hermanos, por si quieren apuntarlos y darles una estudiadita ahí en su casa, Ezequiel 28, Isaías 14. Hermano Luis, ¿alguna acotación? Bueno, tal vez, mi querido Víctor, yo sé que tú te lo sabes y tal vez de una manera muy simple. No sé si te recuerdas que yo te consulté esto hace muchos años para que me lo aclararas y me ayudaste muchísimo en ese sentido. Porque entre los nombres de Satanás aparece Lucifer y para algunos es el mismo y para otros es diferente. Entonces tú, en tu expertise, yo ya sé tu respuesta, pero quiero que la audiencia y que mis hermanos sepan el por qué Lucifer, el por qué Satanás, para que entendamos qué es lo que nos dice la demonología. Bien, miren, la demonología es una rama teológica y como toda rama teológica siempre está en constante estudio, ¿sí? Nada está escrito en piedra.
La Biblia no fue escrita en piedra, por lo tanto, pueden haber cambios a la luz de los nuevos análisis teológicos, ¿sí? Principalmente la filología, la arqueología, etcétera. Pero bien, no me voy a explayar en eso. La pregunta de Luis es extremadamente importante. ¿Por qué? ¿Cómo conocemos o qué nombre le damos nosotros a este ser que hoy llamamos Satanás? Pero ¿cómo lo llamamos nosotros antes de su caída? Le hemos puesto el nombre de Lucero, Luzbel, Luzbella, Lucifer, que es el más conocido por todos, ¿sí? Aunque ya con un tono de maléfico, ya no tan bueno que digamos, ¿no? Lucifer con mal. Pero esos son nombres que a lo largo de la historia nosotros los hemos conocido. Ahora, bien, vamos a profundizar en las escrituras. A todos los que nos están viendo en este momento, gracias. Nos vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Este texto es verdaderamente revelador. Ante todo debemos entender una cosa, que aunque los libros están en esta cronología bíblica, en realidad en el tiempo no fueron escritos de esa forma. Por ejemplo, si bien es cierto, en los evangelios precede Mateo, el primer evangelio en ser escrito es de Marcos, que data del año 50 aproximadamente, para tener una idea, ¿ya? Lo mismo va a pasar con el Génesis. El Génesis no fue el primer libro en escribirse del Antiguo Testamento, ¿sí? Dicen los eruditos que probablemente fue el libro de Job. Ahora, ¿qué nos dice Job? Capítulo 1, versículo 6. Dice así: un día, esta es la versión de Jerusalén, la mejor de todas. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos el Satán. Atentos, el Satán. Un nombre nunca lleva un artículo determinado, nunca. Siempre nos han enseñado en la escuela que quien lleva artículos son los objetos, la mesa, la cama, la silla, etc. Los nombres no. No podemos llamar el Carlos, el Luis, la Xiomara. Es incorrecto gramaticalmente hablando. Ahora, observen que dice que entre los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios en ese momento? Son los ángeles. Todavía nosotros en teoría no estamos creados, los ángeles. Entonces, entre esos hijos de Dios va a aparecer ¿quién? El Satán. El Satán. El Satán parte de una raíz aramea. Unos dicen en hebreo, yo estoy seguro que es arameo. Hasatan. Hasatan tiene un significado y dice, significa el fiscal que pone sospechas. La palabra fiscal. Es más, si ustedes revisan en la Biblia de Jerusalén, en el Salmo 109, versículo 6, se traduce la palabra fiscal. Sorprendente, la palabra fiscal. Otras Biblias lo suelen traducir como Satanás directamente, pero se traduce fiscal. La Jerusalén lo traduce fiscal. ¿Por qué? Porque se creía en ese entonces que en el cielo había una corte, como una corte humana, donde Dios, Yahvé, es el juez que imparte justicia. En el lado derecho estaba Josué, que representa el pueblo de Israel. Eso lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 22, que es Josué, quien es el pueblo de Israel. Y del lado izquierdo va a estar el fiscal que pone sospecha, el fiscal que acusa, que en este caso es el Satán. Ahora, ¿por qué el Satán era un fiscal? Observen que el fiscal en las cortes humanas no es alguien malo. El fiscal lo único que hace es que al acusar al acusado, va a tratar de que el acusado se autoinculpe y luego el juez imparta la justicia. Pero no está haciendo nada malo, en realidad. Ese es su trabajo. Entonces, esa era la imagen que se tenía de este personaje en el libro de Job, que era como una especie de un fiscal que ponía sospechas, que ponía acusaciones. Es decir, este al-Satán o el Satán de Job trata de enseñarle a Dios que ese hombre llamado Job no es tan perfecto como dice ser. Porque observen que quien empieza la disputa, por así decirlo, es Dios, no Satán. Es Dios quien sacando pecho le dice a Satán: ¿no te has dado cuenta que hay un hombre, Job es íntegro? Y Satán le responde: claro, pues si tú le has colmado de bendiciones todo lo que él hace, ¿cómo no va a ser agradecido? Quítale todo lo que tienes y vas a ver cómo te maldicen tú. Entonces, todavía no había la concepción, la idea de un ser espiritual real y personal en el libro de Job. Todavía no como tal, ¿ya? Todavía no. Sino que como una especie de el mal, como una especie de el mal. ¿Cuándo por primera vez se va a tener ya la idea en el Antiguo Testamento de que este es un ser real, personal, ¿sí? Que es perverso,
y que atenta contra Dios está en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Ya no aparece el artículo. Observen que ahí aparece Satán sin el artículo. Entonces, ¿cuál era el nombre de este ángel antes de caer en desgracia, antes de ser Satanás? Porque la palabra Satanás es griega. Era Hasatán. Ese era su nombre. Hasatán. No era, al menos en la imagen del tiempo de Jesús, no era Lucero, Luzbel, Lucifer. Todavía no. Eso no se conocía en esa época. Era solamente Hasatán. Ahora, cuando la Biblia se la traduce al griego, recordemos que el Antiguo Testamento es traducido al griego, ¿sí? La Septuaginta, esa palabra Hasatán, luego será traducida como Satanás, Satanás griego, Satanás. Ok. Entonces la pregunta lógica es, ¿dónde aparece Lucifer? Bien, volvemos entonces nosotros al libro de Ezequiel 28. Tenemos que volver a Ezequiel. Perdón, vámonos a Isaías 14. Isaías, bueno, yo el texto me lo sé. ¿Cómo has caído, lucero, hijo de la aurora? ¿Sí o no? Ok. Así lo tenemos en español, pero tradúcelo al latín. Si lo traduces al latín, la palabra lucero se traduce como Lucifer. ¿Quién tradujo las escrituras al latín por primera vez? Recién festejamos, para la redundancia, la fiesta de este gran santo teólogo, San Jerónimo de Estridón. En el siglo IV hizo la Vulgata Latina. Cuando él traduce al latín este texto, la palabra lucero la traduce como Lucifer. Y como es él quien interpreta que este texto puede ser también una referencia a la caída del ángel, entonces él dice, ese ángel se llamaba Lucifer. Y él es el que le pone el nombre de Lucifer al que nosotros posteriormente conocemos como Satanás. Y como San Jerónimo no era un Víctor Gamboa, sino que era verdaderamente un gran erudito, un hombre amado por toda la comunidad eclesial, lo que él decía era dogma. Entonces eso se popularizó. No fue el único término. Por ejemplo, la manzana. La palabra malus, que aparece en el texto del Génesis, que es traducida luego al griego, la traduce como manzana y todo el mundo creía pues que la fruta que comió Adán y Eva era la manzana. Algunas palabras, ¿no? El salve, por ejemplo, Dios te salve María, es una palabra latina. En realidad el hebreo dice alégrate llena de gracia, a nuestra oración de la Madre Santísima, ¿no? Entonces Jerónimo va a influenciar mucho en su traducción. No estoy diciendo que está mal, al contrario, es la mejor traducción que hemos tenido, pero esa es la traducción de su época, ¿sí? Ahora, entonces, a partir de ese momento, todo el mundo dice, este ángel se llamaba Lucifer, ¿ya? Y es más, recordemos que cuando nosotros los días en Semana Santa, el sábado de Pascua, el sábado de la fiesta de la Semana Santa, cantamos el famoso himno del pregón pascual. Es un himno hermosísimo. Ahí el Papa Francisco, unos años atrás, la cantó en latín. Evidentemente, cuando dice el lucero de la mañana, ¿cómo lo va a traducir? Lucifer, pues. Entonces, es por eso que nuestros hermanos protestantes, que no conocen nada de esto, dijeron, el Papa está invocando al diablo en el Vaticano. Y no es eso, es simplemente que el Papa estaba cantando en latín. Es más, y para terminar con esta pregunta, vámonos al Apocalipsis, versículo 22. Apocalipsis 16. Antes o sea, y yo estoy seguro que para ustedes también. Miren que dice Apocalipsis, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para explicar a la Jesús. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante de la mañana. Traduzcan ese texto al latín. Lucifer. Jesús dice, yo soy el Lucifer radiante de la mañana. ¿Por qué? Porque la palabra Lucifer no es un nombre. Es un término que indica una cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? Luz, alba, resplandor, aurora, mañana, etcétera, etcétera. Jesús es la nueva luz. Él dijo, yo soy la nueva luz. ¿Sí? Entonces, es por eso que, aunque a lo largo de la tradición
¿sí? Hasta el día de hoy seguimos nosotros enseñando que el nombre era Lucifer como tal. En la manera personal yo no lo utilizo. Y como no es dogma, no me siento culpable. No estoy atentando contra mi iglesia. Sigo siendo fiel a mi iglesia. No es un dogma creer que se llama Lucifer o no Lucifer. Entonces, en ese sentido, cuando yo enseño a la luz de lo que yo he podido analizar. Y para mí, llamarle Lucifer al diablo antes de haber caído en desgracia, para mí, teológicamente e históricamente, en el término bíblico, para mí es erróneo. Para mí es erróneo. Sin embargo, como vuelvo a repetir, no es un dogma de fe, cada quien puede llamarle si quiere Lucifer o Lucergo. Pero lo que sí puedo dejar claro es que el nombre de este ángel, antes de caer en desgracia, lo dice Job, se llamaba Hasatan. Eso, mi querido hermano. Otra cosa, sí quisiera acotar una cosa, que hay algo que yo todavía no lo logro entender, pero que es muy importante. Muchos exorcistas dicen en sus experiencias que han expulsado demonios llamados Lucifer, por si acaso, ¿sí? Y es más, hay exorcistas como el padre Gabriel Amor que enseñaba que Satanás y Lucifer son la misma persona, ¿sí? Pero el padre Portea, por ejemplo, enseña que Satanás y Lucifer son dos personas diferentes, ¿sí? Satanás en primer grado como jerarca y Lucifer cediéndole el paso. Es decir, como dos entidades totalmente diferentes. Vuelvo a repetir, como iniciamos al inicio de la charla. Los aportes que nos han hecho los exorcistas son fundamentales. Quizás ahí esté la respuesta a esto. Esto está acá. Pero lo que nos enseñan los exorcistas ya son cosas. Entonces, eso no pone de manera absoluta la existencia de un demonio llamado Lucifer. ¿Sí? Quiero dejar antes todo eso. Ok. Excelente, Víctor. Es que lo decía porque precisamente hay muchísima confusión en algunas personas. A mí me pasó porque se pensaba que, ahí me hablaron algunos líderes hace unos años y precisamente cuando estaba en exorcismo católico, y por eso fue que te llamé, ¿te recordás? Y era porque algunos decían que el príncipe de los demonios era Lucifer y que Satanás, y no, es la mismísima persona. Y el padre Gabriel Amor lo menciona, la Asociación de Exorcistas también reconocen el nombre de Satanás, ¿sí? Y la mayoría de los máximos exorcistas en diferentes periodos reconocen al enemigo de Dios como Satanás y que Lucifer tiene el mismo nombre. Es más, el Arnold Renz, que era un exorcista alemán de los 70s, muy bueno, que estuvo en el exorcismo de Emily Rose, hablaba que el príncipe, en todo caso, de los demonios era Belcebú y no Lucifer. Entonces, por ahí había este tipo de situaciones, pero precisamente por eso yo llamé a mi hermano Víctor, que sabía que me iba a dar la respuesta y me la dio, pero quería aprovecharlo y precisamente para eso son estos programas. Así que mi hermano Víctor, gracias. Bueno, fuera a dar igual como me lo dice ese día. Increíble. Eso es una enciclopedia, bro. Gracias, hermanos. Como para hacer un pequeño resumen, un contexto de lo que se ha hablado, pues mi hermano Víctor ya nos ha explicado sobre estos seres angélicos que Dios los creó buenos. Ellos fueron creados buenos, pero en su libertad se hicieron a sí mismos ellos malos, porque pues Dios nos ha hecho libres. Y hermano, en todo estaba desarrollando el tema sobre esta caída de los demonios y fíjese, se me venían muchas ideas en la cabeza, hermano, que también de alguna manera nosotros tenemos también esa prueba. Aquí en esta milicia, en la iglesia militante que se conoce, nosotros que estamos aquí en la iglesia, pues estamos en esa prueba de la libertad. Nosotros también en esa libertad podemos rechazar a Dios. Y pues ojalá Dios nos esté derramando ahorita abundantes gracias para esa libertad, en esa libre albedrío, decidirnos todos nosotros por Él, decirle sí, sí serviré.
Y sí, fue hermoso pues este desarrollo, cómo ha ido nuestro Señor pues hablándonos del demonio. Yo también tenía esas dudas sobre, pues hay muchos nombres, hermano. También hay esta pregunta, hay muchos nombres de los demonios como Satanás, Lucifer, Belcebú, Apolión, Leviatán, Lid, todo esto. ¿Qué nos puede decir, hermano, de todos estos nombres que están en la Escritura? Bien, con respecto a los nombres, existe una gran variedad, al menos de libros incluso, de libros, pero también en las redes sociales, ¿sí? Que a veces hasta me causa risa, de diversos nombres que rayan ya más allá no solamente de lo irreal, sino también en lo ridículo, y que no tenemos que hacer caso a alguno. Nosotros, ¿a qué no tenemos que atener? Como buenos creyentes. Primero lo que dice la Biblia, eso es lo primero. Y segundo, a lo que nos dice la iglesia. Y tercero, a lo que nos puede certificar un sacerdote exorcista. Entonces, lo que nos digan ellos tres es lo que yo puedo decir, esto es real. Fuera de ello, yo siempre tengo que ponerlo en tela de juicio. Ahora, ¿qué nombre nos da las escrituras? Satanás es el primero, eso ya lo hablamos, ¿verdad? No creo que no quepa la menor duda. Es el diablo. A Satanás se le escucha, se lo tiene con muchos títulos. Diablo, tentador, adversario, homicida desde el principio, padre de la mentira, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero todos reducen a una misma persona. No hay diablos, hay diablo, Satanás. ¿Sí? Ahora, tenemos otros, ¿sí? Son muy pocos en realidad en lo que nos hace la escritura. Por ejemplo, tenemos al otro importante que es Belcebú, ¿sí? Belcebú parte de toda una tradición histórica. Recordemos que en el Antiguo Testamento había un dios muy importante, adorado por los israelitas, Baal. Baal significa señor o gran señor. Y resulta que toda esta gente que adoraba a este dios pagano, traído de Babilonia, de Persia, ofrecían holocaustos o sacrificios. Entonces sacrificaban niños y animales, y en ese altar pagano de muerte germinaban las moscas producto de la descomposición orgánica de estos individuos, o niños o animalitos. Entonces, los de la fe de Israel, que estaban a favor de la deidad de Yahvé, ¿sí? Empezaban pues a criticar a estos paganos, no sé si el término pagano sea adecuado, pero a estos infieles, y le llamaban el señor de las moscas, es decir, Baal Zebul. Y pronto este dios, que era el dios de la fertilidad y la lluvia, como Baal, terminó convertido en un demonio llamado Belcebú. Y en la época de Jesucristo ya se tenía clara la idea de quién era este personaje. Es más, el título príncipe de los demonios, hablábamos antes con eso, Luis, si nos damos cuenta, en la Biblia, el término príncipe de los demonios se lo adjudican es a Belcebú. Porque a Jesús le van a decir que él expulsa demonios por ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios, es decir, el principal. Entonces ya se tenía una idea clara de quién era Belcebú. No solamente que era un demonio, sino que además era uno de los principales, por no decir el principal. ¿Sí? Aún nos queda la duda. Bueno, si dicen que era el principal, entonces ¿dónde queda Satanás? Solo que piensen que sean la misma persona. Interrogante. En todo caso, Belcebú es un personaje bíblico, demoníaco. Ahí está clarito, ¿no? A Belcebú, por ejemplo, y lo vamos a ver incluso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Mateo capítulo 12, versículo 22, por ejemplo, el texto que estamos mencionando, ¿no? Tenemos a Belial, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 15, es otro demonio, podemos leerlo después, ¿no? Por cuestión de tiempo, ¿no? Belial, Segunda de Crónicas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, Apolión, que aparece en el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. Apolión, ¿sí? Es un demonio de la destrucción. Tenemos, por ejemplo, el famoso Asmodeo, ¿no? El gran demonio Asmodeo. Ese demonio no lo conocen los protestantes, porque aparece en el libro de Tobit, solo aparece en Tobit. En el libro de Tobías, perdón, Tobías. Es un demonio que tiene una particularidad, que es el demonio del sexo, que cada vez que Sara se casaba con un hombre, este demonio se le aparecía en el momento en que iban a tener el coito, es decir, la relación sexual, venía Asmodeo y mataba al individuo, al hombre, lo mataba, y poseía a la mujer. Entonces, este Tobit pide ayuda a Dios para que no lo mate, porque se iba a casar con Sara. Y resulta que Dios le envía a un ángel, al ángel Rafael. Y Rafael le da la solución y le dice, cuando vayas a casarte con Sara, coge un pez, ábrelo
saca sus órganos, como el estómago, el hígado, etcétera, quémalo, y con ese incienso, ahí ya podemos ver una referencia arcaica de los sacramentales, ¿verdad? Con ese incienso, ¿qué va a pasar? Asmodeo desaparecerá. Efectivamente, cuando van a tener la relación sexual, viene Asmodeo para matarlo y Tobit va a hacer lo que le dijo Rafael. Y el demonio, Asmodeo, va a huir por medio de una ventana, va a salir disparado al desierto, y ahí va a venir una leyenda agregada que no forma parte de las escrituras, por si acaso, ¿sí? Que va a decir que Rafael lo va a capturar y lo va a obligar a construir el templo de Salomón, el mítico templo de Salomón. ¿Sí? Esta segunda parte, vuelvo a repetir, es un agregado no bíblico. En todo caso, ese es Asmodeo, ¿no? Un personaje muy importante y que hoy en día lo relacionamos con los demonios incubos o subcubos, que podemos hablar en cualquier momento de eso, ¿no? Otro, Lili. Lili es un personaje verdaderamente interesante. En la cultura sumerio-babilonia ya existía este personaje. Está narrado en la 12ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh. Y que como los israelitas constantemente fueron exiliados a estas tierras paganas, traían también esas culturas y tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, un paréntesis. Los paganos ponían a sus ídolos en las puertas de sus ventanas, en el marco de sus puertas. ¿Qué hicieron los judíos? La cambiaron y pusieron la Mesuzá, que es una tablita de madera en la que incluían un rollito de papiro donde estaba el famoso Shema, la oración de Israel. Escucha, oh Dios Israel, Dios, nuestro único Dios es, etc. ¿Sí? Entonces, trajeron a Lili y lo incluyeron dentro de su cultura israelita. Lili es un personaje que luego se va a popularizar en las tradiciones rabínicas, que dicen que fue la primera mujer creada por Dios antes de Eva. Esto es simplemente una tradición extrabíblica, no es la realidad, en realidad, ¿no? Y que pues resulta que Adán quería tener relaciones, como es lógico, con Lili, pero que no quería tener Lili la posición inferior, porque ella tenía un espíritu de rebeldía, de superioridad, y se rehúsa a estar con Adán. Adán, molesto, le dice a Yahvé: mira, la mujer que tú me has dado se rehúsa a tener relaciones conmigo. Y viene Dios y la castiga a Lili, y la obliga. Y Lili lo que hace es salirse disparada y se va al desierto. Y se mete en una cueva y ahí se pone, ahí vive ella en una cueva, ahí. Pero antes de eso es maldecida por Dios. Dios la maldice y la castiga. En coraje, Lili, ¿qué es lo que hace? Jura asesinar a todos los niños menores de 8 años, perdón, de 8 días. Y ante eso, Lili tiene relaciones con Satanás. Y producto de ello van a venir los llamados gigantes o nefilim o demonios, etc. Es por eso que existe una tradición que no la vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 21, que a los niños judíos los circuncidan a los 8 días de nacido. ¿Sí? No sé si esa tradición de circuncidar a los 8 días específicos parta de esta tradición de Lili, no lo sé, es probable, pero en todo caso, la tradición rabínica dice que Lili juró eso, que hasta los 8 días de nacido, si no se circuncidaba el niño, ella los asesinaba. Entonces, eso forma parte de Lili, ¿no? De la historia de Lili, ¿no? Tenemos a Leviatán, que era un monstruo marino, se dice que es un demonio, ¿no? Pero los eruditos sostienen que más que un demonio, en realidad era un monstruo marino. Dicen que era un hipopótamo. Pero como en aquella época los israelitas no tenían conocimiento de todos los animales que existían, y aquellos que no conocían le daban calidad demoníaca, entonces pues dicen que a lo mejor era un demonio. No lo sabemos. Sabemos que en algunos exorcismos, algunos exorcistas dicen haber expulsado alguna vez a Leviatán. Uno de los exorcismos públicos, el primero, fue el de Belcebú, en la ciudad de Laon, Francia, en la Edad Media, ¿sí? Y eso se llevó a cabo precisamente en la iglesia de Laon. Pero en todo caso, estos son los nombres que nos dan las escrituras, ¿sí? Por ahí nos ayudarán los exorcistas con otros nombres, pero en todo caso, a todos esos nombres raros que nos quieren enseñar, es mejor primero consultar ante el exorcista, ante el sacerdote y las escrituras, para no caer en falsos nombres. Y ahí vienen invenciones, ¿no? El demonio que se llama tal, que cuida los bosques, que cuida aquí, que cuida acá, que es el príncipe que tiene como hermano al otro demonio. Ya son cosas que aparecen en los libros de los ocultistas y que no hay que darle mayor crédito. Vuelvo a repetir, ante cualquier curiosidad incógnita, primero al sacerdote. Gracias, hermano Víctor. Hermana Xiomara, ¿algún punto? Pues aquí
súper feliz, atenta a todo lo que está diciendo nuestro hermano Víctor. Realmente, eh, te contamos, Víctor, el programa pasado pudimos hablar un poco acerca de los incubos y los súcubos y pues quisiera preguntarte un poquito más acerca de ese tema. Eh, ¿Pueden tener placer este tipo de demonios con los seres humanos y viceversa? ¿Tú puedes retroalimentarnos algo de eso? Y cuál es el objetivo de estos espíritus de hacer esto? Comentábamos en el programa que Luis René y yo tuvimos un caso en el que llegó una señora, primero queriendo pues, que se le ayudara, ¿no? Porque tenía una experiencia así. Y durante el proceso, en una de las oraciones, creo que fue la tercera o cuarta oración, eh, que se le iba a dar, ella nos dijo que ya no quería que siguiéramos orando, porque realmente el placer que ella sentía con este espíritu era tan grande que ella ya no podía quitarse de él, ¿verdad? O sea, ella quería continuar con eso. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Esa es una pregunta extremadamente importante, mi querida Xiomara, porque es la que me la hacen a mí siempre. Y eso quiere decir que todo el mundo, no solamente que ha tenido, mucha gente ha tenido experiencia con esto, sino que además está en la memoria de cada una de las personas. Es importante. Mira, acá en Guayaquil existe un periódico que se llama El Extra, que es bastante amarillista, saca unos títulos verdaderamente increíbles, ¿no? Como por ejemplo, mujer tuvo relaciones con un demonio y quedó embarazada. Créeme que es verdad, así te lo digo, son títulos amarillistas. Bueno, mira, hay quienes creen, incluso yo he escuchado a algunos especialistas que dicen que el demonio íncubo o súcubo son tipos de demonios. Yo creo que no, suena soberbio, sí, yo sé que suena soberbio decir, bueno, tú no eres un exorcista, yo lo sé, pero yo creo que no son tipos de demonios, y te voy a explicar por qué. Yo más bien creo que son tipos de influencias, ¿sí? Tipos de demonios tenemos, los demonios aperti, los demonios ocultos o abditi y los demonios, lo que hacen cerrar los ojos, lo que mantienen los ojos cerrados, aperti, se me va el nombre. Bueno, son 3 tipos de demonios, ¿ya? Que eso sí lo podemos catalogar como tipos. ¿Por qué? Porque cuando manifiestan, toda esa fenomenología tienen características peculiares y particulares, ¿ya? Los que son con los ojos cerrados, los que son con los ojos abiertos y los ocultos que son con un individuo. Literalmente hablando, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque como dijimos, como lo dijo San Agustín de Hipona, como lo dijo Gregorio Magno, como lo dicen las escrituras, el demonio ante todo es un ser espiritual, es un espíritu. Y si es un espíritu, dice el padre Fortea, no tiene órganos genitales, no tiene brazos, no tiene nada de lo que tiene el ser humano, más allá de la voluntad y la inteligencia. Entonces, estos seres espirituales demoníacos, ¿cómo pecan? Pecan con la inteligencia. Es decir, ellos saben que el sexo indebido es pecado, pero ellos no saben lo que es tener sexo, porque no han podido hacerlo, porque no tienen órganos genitales. Pero ahí viene la influencia. Ellos pueden influenciar a la persona, ya sea hombre o mujer, que están teniendo relaciones. Ahora, ¿cómo es esa influencia? Es real, o sea, es como que si lo estuvieran teniendo. Y es ahí que la mujer o el hombre dice, no, es que yo lo viví, yo lo sentí, yo lo hice. Hasta se sienten culpables, ¿sí? Es por eso que es ilógico creer que una mujer pueda quedar embarazada por un demonio. Eso no existe. ¿Ya? No solamente que biológicamente es inconsistente, sino que teológicamente también no es. No existe. No hay forma de que eso pueda suceder. Pero lo que sí puede suceder es que la persona se sienta influenciada al punto de que pareciera como que si verdaderamente lo estuviera teniendo. Y es más, pueden hacer vejación diabólica. ¿Qué es vejación? La mujer está aruñada, moretones por su cuerpo, siente dolor uterino, le duelen las caderas, siente todo como que si hubiese tenido un abuso sexual. Lo siente igualito. Pero literalmente como tal no hubo una relación sexual. Es algo, un evento tan sobrenatural que evidentemente a la mente humana no podemos entenderlo quizás nosotros ahorita. Alguien dirá, eso no puede pasar, eso es incongruente, eso no es razonable, eso no es lógico.
Claro, el nacimiento de Jesús tampoco es lógico. Porque ¿quién me va a creer a mí que alguien va a nacer por obra del Espíritu Santo así tal y cual? Pero de Jesús sí lo creemos. Claro, Él es Dios. Dios puede hacer que las cosas sean también sobrenaturales y permitir que las cosas sobrenaturales afecten nuestras vidas. También lo puede permitir. Entonces, lo sobrenatural no necesariamente tiene que tener una respuesta lógica. Es que por eso es sobrenatural. ¿Sí? Si no fuera natural. Entonces, eso es un demonio súcubo o incubo. Aquellos demonios que producen una influencia en un hombre, una mujer respectivamente, haciéndole creer que han tenido una relación sexual como tal. Eso es demonio incubo o súcubo. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti, Xiomara. No, y fíjate, Víctor, que diste en el clavo, porque en algún momento sí se ha visto, y lo compartíamos en el programa anterior, que las personas sufren precisamente de esa vejación. Es decir, es más, por ejemplo, en el incubo, yo no sé si lo mencioné en el programa anterior, pero se hizo una película y hay una grabación en 1976, cuando fue la euforia del exorcista y todo esto en Estados Unidos. Precisamente grabaron a una mujer, un reality show de los cuando empezaba, en donde ella era acosada por un demonio tipo incubo. Y está la filmación. Lo que pasa es que ha sido tan bloqueado todos estos videos ahora de la red, pero anteriormente, hace 10, 12 años, sí se podían ver. Yo lo pude ver y cabal se miraba en ese momento cuando este tipo de demonio se mira cuando con las manos abre las piernas de la persona que está siendo filmada y comienza a ver un movimiento tipo garras. Entonces, lógicamente, como dice mi hermano, posiblemente, lógico, el demonio no tiene pues, un miembro, pero por la misma vejación, por la misma forma intelectual y por la misma influencia que realiza en la víctima, por llamarle así, lógicamente se siente la penetración, se siente Exacto. La violación y Exacto. Aparte hay una vejación física al respecto. Comentábamos con Xiomara que precisamente nosotros tuvimos a una religiosa, oramos por ella, y ella precisamente tenía esas garras, por decirlo así, de la vejación realizada por este tipo de demonio. Ella se sentía sucia, se sentía acosada, se sentía usada, se sentía manipulada. Y fue tan fuerte la presencia demoníaca que en el momento en que se va el demonio, se oye un aullido por todo el lugar, que lo oímos 14, 15, bueno, como 10 personas que estábamos ahí. Entonces, sí se acompaña esa vejación y de alguna manera eso lo vuelve lo más real posible. Xiomara, Víctor comentaba, por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que tenía precisamente la influencia de un incubo y cuando se le dijo, bueno, vamos a seguir el proceso y esto, miren, ya no. Y cuando nosotros nos quedamos como, bueno, ¿y por qué ya no? Entonces ella decía, porque el sexo que tengo con esto es más fuerte que cualquier otra cosa que haya tenido en su vida. Entonces, no es que sea un demonio superdotado, sino que es el tipo de influencia que haya tenido precisamente en la persona. Y es lo que pasa también en el efecto de súcubo. Yo fui y me pasó esto. Por supuesto, yo no era que, como le digo, no fue que espiritualmente se me pareciera a una supermodelo, sino que simplemente hay una vejación, hay un tipo de influencia y a esa influencia hay un estímulo. Y es parte de lo que ocurre en esto de incubos y súcubos. Es más, ¿te recordás? Nosotros cuando lo posteamos en Exorcismo Católico en la página, era impresionante ver a 400 a 600 personas hablar en toda Latinoamérica de estas circunstancias y era muy difícil explicar, por supuesto, en un texto
en esto precisamente, por eso estamos hoy aquí. Y gracias, Víctor, excelente la disertación. Por eso necesitamos también a un médico y a un especialista. Hermano Antonio, ¿puedo hacerle una pregunta a Víctor? Claro, claro que sí. Gracias. ¿Qué le dirías tú a nuestra audiencia que está pensando en este momento? No, esos son desórdenes psicológicos o psiquiátricos, eso realmente no pasa. Tú de hecho lo mencionabas, ¿verdad? Que hay personas que no creen en esto y hacías pues el ejemplo, ¿no? De cómo fue la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le dirías a esas personas que pues creen que todo es psicológico, psiquiátrico, emocional, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, que es tu área. Ya, bien. Antes que todo, ya me acordé el nombre. Los 3 tipos de demonios son Abditi, Clausi y Aperti. ¿Ya? Para los que estén anotando. Abditi, Clausi y Aperti. A ver, miren. Lo que es sobrenatural se resuelve de la forma sobrenatural. Lo que es natural se resuelve con lo natural. No podemos resolver una enfermedad médica con algo sobrenatural. Claro está que la oración es sobrenatural, pero se necesita evidentemente la medicina, ¿sí? Nadie se va a sanar solamente con orar. Hay que orar, pero también hay que darle la medicina al paciente, ¿sí? No podemos ser radicales, ¿no? Pero lo que es sobrenatural, así le des 1000 medicinas, no se va a curar, ¿ya? Yo, cuando me dicen a mí, bueno, pongo un ejemplo de algo sobrenatural que la ciencia no puede explicar. Bien, yo te lo doy. Una sola. Bien. ¿Cómo es posible que una criatura que apenas tiene 6 añitos, que apenas está tratando de conocer su propia lengua que le están enseñando en la escuelita, está aprendiendo a conocer los números, los colores y tantas cosas, ¿sí? Palabras en conjunto, mamá, papá, oraciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que en una posesión, o al menos en un acto que aparentemente sea una posesión, resulta que el sacerdote le pregunta en otra lengua y te la responde con total tranquilidad, normalidad, como que si la conociera? ¿Cómo puedes responder mediante la ciencia a eso? ¿Cómo? ¿El síndrome de la lengua extranjera? No, porque para conocer el síndrome de la lengua extranjera tienes que haber vivido en tu infancia con esa lengua, haberla escuchado y luego pues a la larga podrás responder quizás con esa lengua y no con la fluidez como la puede responder un poseedor. Así que es imposible, es imposible. Entonces, hay verdaderamente elementos que no se pueden responder. Por ejemplo, resulta que la vejación, por ejemplo, tú te levantaste y amaneciste con ciertos moretones. ¿Y cómo tú respondes eso? No me he golpeado, no me he caído, voy, me hago un examen de laboratorio, tengo bien las plaquetas, ¿por qué tengo moretones? Factor de coagulación está bueno, no hay problema en mi factor de coagulación. ¿Cómo es posible entonces que estas cosas aparezcan? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un poseso tenga el poder de la clarividencia o de la premonición, que puede saber tal o cual cosa que está? Vamos, el demonio no puede saber el futuro, por si acaso. Lo que el demonio puede saber es lo que tú no puedes ver. Por ejemplo, el poseso te puede decir, en una parroquia, por ejemplo, resulta que llevan al poseso a la parroquia, y el demonio en el poseso le dice al padre, tu carro está guardado en la cochera y dentro de tu carro se te quedó metida las llaves. Claro, eso no es algo futuro, es simplemente que el demonio puede ver lo que está haciendo en presente, y me hago entender. Ya. Pero eso no lo puede hacer un paciente, una persona normal, un paciente psiquiátrico. No lo puede hacer, ¿sí? Es más, un paciente que sufre de epilepsia, por ejemplo, la sintomatología difiere de un poseso, que van a haber elementos parecidos, sí, las contracciones musculares, que va a haber ciertos elementos parecidos, sí, pero no son lo mismo. No es lo mismo. Es más, en el Nuevo Testamento, porque la gente incluso dice, pero es que todo lo que en la Biblia se le llama demoníaco en realidad era enfermedades mentales, porque en ese entonces no se conocían las enfermedades. Mentiras, porque las mismas escrituras son claras cuando dicen que Jesús curaba a paralíticos, es decir, enfermedades físicas. Curaba de demonios y curaba a los lunáticos. Entonces, si curaba a pacientes lunáticos y también curaba a pacientes de demonios, entonces estaría redundando. No, el lunático era aquella persona que se lo consideraba como loco, esquizofrénico. Entonces, estamos que en la misma escritura hay una diferencia entre un paciente con una enfermedad psicológica y un paciente con una enfermedad demoníaca. Ahora, si Jesús en realidad no estaba curando a un endemoniado, sino a un loco, a un enfermo mental, disculpan la expresión, pero es que en ese entonces se usaba así. Entonces quiere decir que Jesús fue una persona de las más crédulas, que podía ser fácilmente engañado. O quizás no fue engañado, sino que nos mintió.
Yo dije en un principio un texto bíblico. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús está viendo a un ente, a una persona. ¿Sí? Jesús y las escrituras siempre se refieren a Satanás no como a una cosa, sino como a un ser, como a una persona. Por consiguiente, si Jesús creía que eso era una persona, que es una persona, ¿sí? Jesús no está loco, Jesús está haciendo una realidad. Y de Jesús podemos pensar cualquier cosa, menos que era un loco. O peor aún, menos que nos está engañando. ¿Sí? Entonces, desde la medicina he podido yo contemplar como psiquiatras, que ya se quedan con los brazos atados con las historias clínicas y dicen, bueno, yo aquí ya no tengo nada. Laboratorios, bien. Tomografía, bien. Pero resulta que se comporta de una manera extraña y ya no podemos qué hacer. Y buscan a los mismos sacerdotes. Yo lo he podido presenciar. Trabajo en un hospital y de primer nivel, por si acaso. Entonces, he podido contemplar estas situaciones. No hay que confundirnos. La ciencia no puede responder a las cosas sobrenaturales. El mal existe, el diablo existe y la posesión es real. La posesión es real. Y se pueden ver elementos sobrenaturales. Por eso, si a un paciente psiquiátrico tú le muestras un crucifijo, le pones agua bendita, no le pasa nada. Pues. No le pasa nada. Pero a un poseso sí, no te soporta. No te soporta los sacramentales, por los motivos que nosotros ya conocemos. Pero un psiquiátrico no, le da igual si tú le echas agua bendita, no le da igual. Un psiquiátrico nunca te podrá responder en idioma copto, en idioma arameo, idioma griego, al menos que sea un filólogo y lo haya estudiado evidentemente. Pero no lo puede hacer un psiquiátrico eso, no lo va a poder hacer jamás. Así que hay cosas que los psiquiatras no pueden responder, que la ciencia no puede responder. Gracias, hermano Víctor. Sí, hay mucha incredulidad, pero a través de la ciencia y de todo lo que nos ha dicho nuestro hermano, se puede llegar al punto de que hay algo sobrenatural. Y es pues de lo que estamos explicando. Sobre lo que estaban hablando ahorita de los incubos y sucubos, me dieron a entender la manera del actuar del demonio. ¿Cómo actúa? Tentando a aquel hombre y pone como en lo sexual, pone placer y ahí entra ya la libertad del hombre, como dice mi hermana Xiomara, mi hermano Luis, como esa persona que ya quiso consentirlo. Ahí es cuando ya uno, porque miren, el demonio tienta, pero no tiene ninguna autoridad sobre nuestra libertad. El hombre ya en su libertad puede decidir si consentir esa tentación o estarla rechazando. Y esa es la lucha de nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí. Esta lucha la vamos a tener todos vamos a ser tentados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En nuestra libertad, no consentir y estar rechazando esta tentación que nos pone el demonio, y pues que Dios nos ayude. Hermanos, Víctor, hermano Luis, hermana Xiomara, vamos terminando el programa porque mi hermano, pues quisiéramos, nosotros cuando estamos aquí, hermano, hasta 2 horas nos aventamos, pero mi hermano, pues por su profesión, tiene su tiempo muy limitado y pues le voy a dar el espacio a mi hermano para que nos dé un consejo a todos nosotros que estamos en esta lucha, en esta lucha pues que cada uno tenemos. ¿Cómo hacer, hermano Víctor, si alguno de nosotros estamos teniendo esa lucha pues ya más sobrenatural? Porque muchos podemos tener una vida rutinaria y estar luchando con las tentaciones, pero en esta lucha a veces aparecen esas cosas sobrenaturales que nosotros no entendemos. ¿Qué hacer, hermano Víctor, si nosotros sentimos presencia demoníaca, algún tipo de acción del demonio en nuestros hogares, en nuestras familias? ¿Qué hacer, hermano Víctor? Un consejo para todos los que nos están escuchando y para nosotros también. Bueno, ante todo, pues sí, lamentablemente el tiempo es corto, yo sé. Espero, ojalá, pues, sean tan amables de invitarme otra vez. Podemos hacer una segunda parte. Mira, esa pregunta que me hace Antonio es fundamental. ¿Por qué? Porque a mí me han dicho, y no sé, yo estoy seguro que ustedes también lo han escuchado con toda seguridad. Pero, hermano, mira, lo que pasa es que a mí me molesta, o yo creo que es un espíritu, yo creo que es una persona. ¿Qué te hace?
Me prende, me apaga la luz, no me deja dormir, me levanta la sábana, hay olores raros. ¿Y qué has hecho para eso? No, nada, ya me acostumbré, no me va a hacer nada. No, ya me acostumbré, no le tengo miedo. Yo no creo en esas cosas, pero no me va a hacer nada. No, no, eso es lo peor que podemos hacer. Primero, la negación. No debemos negarnos a lo que existe. Si ya existe, recuerden una cosa, el demonio no es el mal, ocasiona el mal, que es diferente. Y el demonio, como es un ser personal, y como dijimos en un principio, pervertido y pervertidor, malévolo, etcétera, etcétera, va a ir avanzando. El demonio no se queda estático. Él no se va a contentar con el simple hecho de apagarte o prenderte un poco para que te asuste. No. Él va a tratar de desplegar su máximo poder hacia la fenomenología demoníaca más importante y maligna, que es la posesión demoníaca. Hay 3 grados. Infestación, que es cuando mueve objetos, prende cosas, etcétera, etcétera, que es lo más común, es decir, las casas totalmente infestadas. Segundo, la influencia, que es cuando el demonio instiga a la persona, pero no está dentro de ella. Puede influenciarle a que cometa suicidio o a que asesine a alguien, puede producirles enfermedades, pesadillas, etcétera, etcétera. Eso es influencia, pero no está dentro. Y ante eso se soluciona con las oraciones y liberaciones que hacen nuestros hermanos que participan en la renovación carismática, que es fundamental. Y la tercera, que es la posesión demoníaca, que ahí sí ya se necesita del exorcista para hacer el exorcismo, solo el exorcista, el exorcismo. Y ahí sí el demonio está dentro de la persona, no siempre actúa por si acaso, solamente en los momentos de trance la segunda personalidad, que es la del demonio, emerge sobre la primera. Pero ya podemos hablar quizás en otro programa sobre la fenomenología de una forma más amplia. Entonces, como el demonio siempre quiere llegar a ese estadio, al más grave, que es la posesión, va a ir avanzando. Entonces no debemos dejar que eso pase. Ante los primeros signos, que es lo que yo puedo ver, y síntomas, que es lo que a mí me puede pasar, golpes, arañas, etc., acudir a la persona idónea. ¿Cuál es la persona idónea? Me voy donde el santero, me voy donde el brujo, me voy donde el chamán, me voy donde la vecina que cura. No, porque eso es lo que suelen hacer. No, yo me voy donde el párroco de mi iglesia. Y el párroco de mi iglesia me va a orientar, porque seguramente el párroco no es exorcista, te va a decir, mira, anda a hablar con el obispo, o es más, yo te ayudo, vamos a buscar al exorcista de nuestra diócesis para que te ayude, sí, voy a buscar al hermano católico que conoce de estos temas, para que nos oriente y nos ayude con el exorcismo. Es decir, buscar la sana doctrina, la sana enseñanza. Entonces yo voy a buscar al que conoce. Vuelvo a repetir, porque hay mucha gente que tiene estas cosas y lo primero que van a buscar es al santero o al brujo. El periódico El Extra me hizo una entrevista unos meses atrás de sobre un hombre que vivió en Estados Unidos, que tenía una muñeca igualita a la Anabel, ¿sí? Porque allá en Estados Unidos esa muñeca se la vende como pan caliente. Esta muñeca Anabel, que él la tiene acá, que es una réplica, evidentemente, ¿sí? Hacía los mismos eventos paranormales en acá, ¿no? ¿Y qué hacía este hombre? Supuestamente este caballero utilizaba esa muñeca para quitar espíritus malignos de las casas infestadas. Y a mí me preguntaron, Víctor, ¿eso es lógico? No, el mal no elimina el mal. Jesús mismo lo dijo, Satanás no puede dividir su propio reino. Si el mal está dividido, el reino se desmorona. Si su reino está dividido, el reino se desmorona. Entonces, para erradicar el mal, ¿qué se necesita? El bien. Entonces, yo no voy a utilizar una muñeca que está con una maldición para sacar el mal. Al contrario, ahí va a reinar el mal y el mal se agranda. Entonces, yo voy a utilizar elementos buenos. Agua bendita, crucifijo, rosario, oración, rosario, ya mencioné, etcétera, etcétera. Es decir, el bien para erradicar el mal. Entonces, yo tengo que ir donde el bien. Pero mucha gente comete el error de ir donde el mal, donde el santero, el brujo, etc. Entonces, yo lo que recomiendo es, instruyámonos en nuestra fe, aprendamos estos temas, que son complejos, que da miedo, que pienso que me va a pasar. No, al contrario, Dios protege a sus ministros. No crean que porque estudiamos esto, el demonio nos vive latillando. No, Dios nos protege, Dios nos ama, nos protege. Si nosotros que hacemos este trabajo, que es verdaderamente difícil, porque estamos guerreando contra el enemigo principal, que sí, nos va a atacar, sí. ¿Cuántas veces no nos ha atacado a cada uno de nosotros? Es más, en el programa yo he podido ver eso, ¿eh? Yo he podido ver que el programa ha tenido dificultades cuando se hablan de estos temas. Yo lo he podido. Entonces, a pesar de eso, Dios siempre nos protege, ¿sí? Y créanme que nosotros somos la joya más valiosa de Dios porque estamos guerreando contra el enemigo principal de Dios. Entonces, no tengamos miedo de estudiar esto, pero estudiemos de la forma correcta. Busquemos la guía de la iglesia, de los exorcistas, del magisterio, de las escrituras. Y si hacemos las cosas bien, bien nos va. No tenemos que tener miedo a nada, ¿sí? Decía Juan
Pablo VI, ¿cuál es la necesidad más grande del día de hoy en la iglesia? Conocer al maligno, porque solo conociendo al maligno y sus estrategias podemos vencerlo. ¿Quién puede destruir a su enemigo si no conoce cómo opera, si no conoce sus estrategias, si no conoce sus armas? Entonces, conociendo esos tres factores, yo puedo destruirlo, puedo ganarle. Y eso es lo que tenemos que hacer para poder vencer al enemigo. ¿Cuáles son las armas? Efesios capítulo 12, ¿no? Las armas del cristiano: oración, ayuno, penitencia, fe, caridad, amor, etcétera, etcétera. Eso, mis queridos hermanos. Gracias, Xiomara, Antonio y Luis. Mi querido Luis, gracias por esta entrevista. Yo les agradezco. Créanme que aquí el que más se siente honrado soy yo de estar con ustedes. Y bueno, ojalá exista la posibilidad de poder otra vez reunirnos, ¿sí? Y gracias a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos, oírnos, y que esto sea siempre para la gloria de Dios y de su iglesia. Gracias, gracias, hermano Víctor. Entonces, pues nos quedamos con estas palabras. ¿Cómo se erradica el mal? Con el bien. Ahí están todos los medios que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado a través de su Santa Iglesia, principalmente los sacramentos y los sacramentales, como ya nos lo decía nuestro hermano Víctor. Conozcamos nuestra fe. Estos programas es para eso, para que nazca ese deseo en cada uno de nosotros, pues de conocer nuestra fe y saber cómo luchar contra el mal. Hermana Xiomara, para irnos despidiendo. Gracias, gracias, hermano Antonio, hermano Luis, hermano Víctor, de verdad. Me quedo con muchísimas ganas de tenerte nuevamente por acá y hacer una parte 2. Creo que hay muchas preguntas que todavía existen acá, ¿verdad? Creo que sí. Las ponemos entre los tres, nos damos cuenta que tenemos para otro programa de segunda parte, y yo te quiero comprometer para un tercer programa en donde nos puedas venir a hablar acerca de los ángeles, porque creo que excelente. es muy, muy importante ver como esa otra cara, ¿no? De toda esta riqueza espiritual que Dios nos ha dado. Yo me quedo con dos cosas del programa muy, muy importantes, pues para toda nuestra audiencia, que generalmente quienes nos escuchan son servidores de comunidades, que realmente aprendamos acerca de toda esta riqueza que el hermano Víctor nos ha compartido, y especialmente que no olvidemos lo que él nos compartía, las estrategias principales que utiliza Satanás. No es la posesión, sino que es la tentación y las obsesiones. Eso es lo que como nos quiere manejar día a día, minuto a minuto. Y tenemos que estar muy atentos, y gracias a este conocimiento que él nos ha dado, pues podemos conocerlo un poco más y saber y poder enseñar a nuestras ovejas de las comunidades todas estas estrategias, y estar atentos a esas tentaciones y esas obsesiones que nos manejan durante todo el día. Y lo segundo es cómo la Sagrada Escritura nos revela lo que nos debe revelar, ese plan de salvación. Creo que pues Dios es inmenso e infinito, pero la Sagrada Escritura es pues ese tesoro que nos revela el plan de salvación, porque al final es uno de los medios que nos lleva hacia esa vida eterna. Así que muchísimas gracias. Gracias, gracias, hermana, también por estar aquí. Hermano Luis, se despide y hace la oración final ya para cerrar el programa. Gracias, hermano. Pues miren, para mí, de verdad, siempre es un deleite, mi hermano Víctor, te agradezco tanto, y yo sí te voy a comprometer más que Xiomara, porque Xiomara dijo 2, después dijo no, 3, no. Fíjate que vamos a tocar temas como el sincretismo religioso, ya lo que es el satanismo, la masonería, ya las diferentes vertientes, el New Age y diferentes cosas. Y vamos a planificar por medio de Antonio para que tú agendes por lo menos una vez al mes o algo, y así podamos tener este tipo de programas y puedas tú estar entre los invitados de lujo para ya poder hablar de estos temas. Yo termino agradeciéndote, Víctor. Este programa deberías de estar tú también con nosotros, pero yo sé que por todas las actividades que tienes es muy difícil, pero sí quiero que nos mires como una pequeña familia, que este programa es tuyo también, originalmente es tuyo y sigue siendo tuyo también,
y te lo decimos los tres aquí, Antonio, Xiomara y yo. Y lo importante, y eso me encanta, es mostrar siempre a una misma iglesia, una sola doctrina, un solo magisterio y una sola tradición, una sola liturgia, y es lo que hemos estado haciendo ahorita con mi hermano Víctor. Hay temas muy importantes, viste en el punto. Pablo VI lo dijo, es necesario conocer al enemigo, y tristemente se ha hecho lo contrario. Desgraciadamente los nuevos teólogos han erradicado la parte de la demonología, es más, no quieren unirla con la escatología, es más, no quieren unirla con la historia, y tristemente esto se fusiona para saber como iglesia militante hacia dónde vamos. Y si nosotros tenemos el conocimiento histórico, tenemos el conocimiento antropológico, el conocimiento demonológico, la tradición, pero adicional la escatología católica, y la fusionamos, vamos a saber cómo batallar, contra quién batallar, qué armas usar, la iglesia como instrumento y nuestro Jesús que nos respalda. Es impresionante y es importante. Y para eso, Víctor, te vamos a estar llamando, quiero que lo sepas, mi cariño, también en Guatemala, y algún día nos vamos a ver y te voy a dar un fuerte abrazo, ¿oíste? Quiero que lo sepas también. Y vamos a hacer la oración final. Por supuesto, en oración vamos a pedirle a nuestra guerrera, a nuestra comandante y jefe María Santísima, para que interceda siempre por nosotros, por nuestros hermanos que nos están escuchando, a toda la audiencia, y vamos a seguir llevando la salvación ante todos aquellos que están siendo atacados por el enemigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre precioso, Padre maravilloso, gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias porque siempre nos deleitas tú por medio de tu Espíritu Santo con el conocimiento de todos nosotros y de todos nuestros invitados. Hoy aprendimos muchísimo de un gran teólogo, de un gran amigo, de un gran guerrero de Cristo. Gracias, Padre, por la plataforma del Rincón de Apologética Católica que permite este programa, que permite este tipo de cursos, de charlas, para que todo católico comprometido aprenda a cómo batallar al enemigo. Podrá ser el príncipe del mundo, pero Jesús de Nazaret es del Rey de Reyes. Y ante todo ponemos a Jesús como cabeza de nuestra iglesia, como cabeza de nuestro servicio, como cabeza de este programa, y ponemos la valiosa intercesión de María Santísima, que está con nosotros, que lucha con nosotros y que nos acompaña. Está también la intercesión de San Miguel Arcángel, San Rafael y San Miguel, los coros celestiales y todas aquellas potestades celestiales que luchan contra el enemigo, contra el demonio, y que hoy están con nosotros apoyándonos en nuestra Iglesia Católica aquí en Latinoamérica como en el mundo. Ponemos al Papa Francisco, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes y a todos los religiosos para que sean guiados por el Espíritu Santo y también por el amor materno de María Santísima. A ti, Virgencita de Rosario, a ti, María Preciosa, te pedimos, Madre Santa, que intercedas por nosotros todos los días. Nos refugiamos en tu corazón, nos refugiamos bajo tu manto y te decimos a ti: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Santa, te quedas con nosotros, protege a nuestro invitado Víctor todos los días, cobíjalo, que esté contigo, que esté agarrado de tu mano siempre, y le pedimos también a San Miguel que lo acompañe en todas las actividades que desarrolla. También ponemos nuestras familias, nuestras vidas y ponemos a nuestra audiencia para que San Miguel Arcángel interceda por cada uno de nosotros. Amén, amén, aleluya. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos nuestros hermanos que nos estuvieron acompañando. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo programa. Hasta la próxima. Despídanse, mis hermanos. Un abrazo para todos. Bendiciones.